¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Llegó el momento del resumen de un día agitado, un día de mucha actividad aquí en la Cámara de Diputados, donde se dieron distintas situaciones que ya se van a enterar ustedes por cada uno de nosotros. Incluso vamos a ver parte de lo que ha ocurrido en distintas reuniones en el transcurso de este día y, por supuesto, la comunicación permanente con distintas zonas de nuestra República Argentina, referentes de la Cámara de Diputados, con quienes vamos a hablar en algunos minutitos. Estos son los títulos, lo principal de esta jornada. La discusión por el aborto legal, seguro, gratuito, volvió a encenderse durante la reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha, del Frente de Todos, con la participación de activistas feministas. Término de las exposiciones en las que se plantearon las dificultades para acceder a los derechos sexuales y reproductivos durante la pandemia, intervino, entre otras, la diputada del PRO, Natalia Villa, una de las más férreas opositoras a la ley de aborto. Sin embargo, Macha respondió que al momento de la convocatoria a la reunión, Villa no propuso a ningún invitado para sumar al programa. Si había alguna idea de convocar a otra persona, se podría haber hecho en ese momento, es lo que aclaró la diputada. Otro de los temas, más de una treintena de diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo relacionado con el pago del bono a trabajadores de la salud, anunciado el pasado 26 de marzo. El bono a la fecha solo ha quedado en la formal presentación del decreto, pero no ha sido abonado, aseguraron los legisladores, y pidieron información sobre el alcance del mismo a la fecha de cobro, si será retroactivo, si se ampliará su monto y cuántos trabajadores están alcanzados por este beneficio. Vamos a ampliar con testimonios de los protagonistas aquí en Diputados TV. Vamos a repasar el estado de situación del coronavirus en las distintas provincias y comenzaremos por la provincia de Buenos Aires con la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla. Además, Carlos Ponce, legislador por San Luis del Frente de Todos, y Suer El Zucaria, cordobesa del PRO. También a nivel nacional vamos a tratar este tema, bien en vigencia y sobre el tapete por estos tiempos. Bueno, y son los temas que discutiremos en el transcurso de estas horas de programa. Jazmín Bolorini, hola Jazmín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy te vi contenta. con la compu trabajando mucho. Todo Hasta el día. recién, todo el día informando. Dijo, me quedé sin batería, ya está, ahora hasta acá está. Hasta ¿Cómo acá le va, llegamos. señor Claudio Mardones? ¿Cómo ¿Bien? le va? ¿Cómo están? Buenas bien? noches para todos. ¿Estás Bien, muy premiado bien. nuevamente? Sí, señor, aquí Bien, estamos. Vamos todavía. Leonardo Fredes, bienvenido. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido, Muchas gracias. Leonardo, marplatense. Igual, estamos Muy bien. igual, poblando un poco la Bueno, capital. A ver, mucha actividad hoy, ¿eh? Mucha actividad, Sí, aquí mucha sí, discusión. sí. Y este tema, el que tiene relación con la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde el tema aborto, donde el tema violencia de género, etcétera, me gustaría comenzar con vos, con este tema, ¿no? Sí, hoy se trataron reunieron varios temas. Sí, la reunión en verdad tenía un objetivo que era conmemorar varias cosas. Por un lado, el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Por otro lado, los 15 años ya que lleva la campaña de aborto legal. Y por otro lado, el reclamo de 5 años que va a ser a partir de este miércoles, se van a cumplir 5 años del primer Ni Una Menos por violencia. Bueno, a raíz de esto se ¿Cuántos hablaron... años? ¿5? 5 del 5, primera mirá, marcha de 5. Ni Una Menos. Se hablaron de todos estos temas, obviamente, en la comisión hubo varias expositoras y lo que mencionábamos recién en los títulos un poquito se armó más picante cuando una de las legisladoras del PRO, Natalia Villa, se quejó porque dijo que no se sentía representada porque las que no creían dentro de la comisión que el aborto era un derecho, no había ninguna expositora que haya hablado de ese tema. Sí. Bueno, después vamos a profundizar por ahí un poco más, pero Mónica Macha le contestó y fue el momento más tenso de una conversación que duró varias horas y en la que se habló y se dieron datos muy concretos de lo que está pasando hoy con la pandemia, cómo se complica también la situación de abusos y de violencia dentro de las casas. Ahí es donde se habla, dice, bueno, estás todo el día, las 24 horas, con la persona con quien hay algún tema donde llega la violencia, ¿qué hago?
¿no? ¿Qué hago? Pido auxilio. Ayer nos decía una diputada, bueno, en algunos casos a esa persona, a esa mujer, denuncia, se la aparta, se la lleva a un lugar seguro. La pregunta era qué pasaba si había niños en esa casa. Bueno, exactamente. Por ejemplo, digo, ¿no? Bueno, precisamente son trasladados juntos con la madre. Ajá. Sí. En estos casos, sí. Y la ministra Gómez Alcorta, en la última conversación que participó de una videoconferencia de la Comisión de Mujeres, había informado que sí se habían incrementado los casos de denuncias y también habían incrementado algunos nuevos sistemas para que la mujer pueda denunciar, porque generalmente el llamado, obviamente no se puede ir a ningún lado, o sea, las sucursales están cerradas. Los llamados es muy difícil denunciar a alguien que está al lado tuyo, que es quien o te abusa o tiene violencia contra vos. Sí. Entonces habían implementado el tema de los mensajes de texto como una nueva forma y había Ahora, crecido yo digo, mucho la cantidad. ante una situación así, no hay cuarentena que valga. ¿No te parece, Leo? No hay cuarentena que valga. Yo salgo corriendo en el caso de esta señora. Sí. Es difícil. Es más que válido, digo, sí, ¿no? Sí, es lo que dice Jazmín. Se da esta situación de que tienen que estar juntos, conviviendo, por ahí que durante la época normal, digamos, no están. Y uno se encuentra con que está con el otro y no tiene escapatoria. También dicen el tema de las redes sociales, pero hoy una de las expositoras explicaba que en muchos hogares humildes no es tan fácil el acceso a las redes sociales. Es cierto, claro. Como pasa también con el tema educativo, que no hay igualdad, digamos, porque no tiene el mismo beneficio o la misma accesibilidad alguien de un centro urbano como capital que alguien... Y eso se está dando en muchos temas, el tema de no tener acceso a un teléfono inteligente, por ejemplo, quedás limitado en varios puntos. Bueno, vamos a lo que pasaba hoy en la reunión de comisión, lo que decía la diputada Mónica Macha. Escuche. Bueno, el 3 de junio, mañana, 5 años del primer Ni Una Menos, de organizaciones de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, que tienen que ver con esta masividad y con esta posibilidad que nos hemos dado, que hemos construido para poner en agenda todos los temas, todas las distintas dimensiones que hacen a la agenda feminista. Y cuando hablamos de salud, me parece fundamental poder pensar a la salud como un concepto, mejor dicho, como un proceso que siempre es dinámico, que es histórico, que lo que es el proceso de salud de enfermedad siempre va a estar vinculado a los distintos momentos históricos que vamos viviendo. Y cuando hablamos de las mujeres, la salud también tiene que ver con el modo en que somos atendidas en determinados lugares, sobre todo en el sistema sanitario, quienes que necesitamos para poder decidir y poder sentirnos, digamos, construyendo vidas dignas. Amina, ¿hay hombres en estas comisiones? Esta puntualmente era de mujeres, pero una de las cosas curiosas que pasó... Sería bueno decir, a ver, señores, súmense a una comisión. No solo en temas tan puntuales de mujeres, sino incluso que es algo que se dio en la última conformación de las comisiones, que por ejemplo, niñez y adolescencia y esas problemáticas, no había hombres. Claro. Y la realidad es que hoy en día el tema de las niños y de los adolescentes no es solo un tema de mujeres. Sí, señora. Digo, ¿y se van incorporando? Y sí, hubo mucho... Este año fue la primera vez que hubo comisiones con paridad, digamos, en cuanto a quienes presiden hombres y mujeres. Así que hubo varios cambios en el armado de comisiones y se integraron muchos hombres a comisiones que están feminizadas en cuanto a los temas. Porque imagino, Claudio, que es importante escuchar las dos campanas, ¿no? Absolutamente. Y en el medio a mí me pasa esto. ¿Y por qué te pasa esto? Bueno, y tal vez desde la óptica del hombre y la mujer descubre, ¿no? Y viceversa. Y otro tema muy importante que surgió hoy a partir de la exdirectora de la maternidad, la legisladora Rosenberg, planteó un tema que muchos de nosotros no conocíamos, que es que las mujeres privadas de libertad, cuando van a dar a luz, dan a luz con el grillete puesto y con las esposas puestas. Esto es una violación a los derechos humanos condenada internacionalmente y este fue uno de los temas tratados hoy. De hecho... Ahora, en ese momento, porque Grillete está dando a luz. ¿Por qué le pones esposas de Grillete? Por temor a que se escape. Nos encontramos con una práctica penitenciaria muy vieja que, digamos, que hoy pasó por la comisión, pero que normalmente, digamos, en esta Casa de las Leyes muchas veces pasa totalmente inadvertida y reviste una gravedad muy importante. En lo que decías con el tema de los varones en las comisiones, fíjate que la preponderancia que tomó el caso de Lipovetsky como presidente de legislación general en el tema del aborto, justamente lo destacaban mucho porque, digo, ser una figura masculina encabezando ese tema y además de estar del sector del PRO, que
por ahí siempre es un espacio más conservador en algunas políticas, lo de Lipovetsky. ¿Cómo está el tema aborto? ¿Está equilibrado? Digo, para escuchar a todas las partes, ¿no? Bueno, ese fue uno de los temas que hoy se trató, porque antes de que explote el tema de la pandemia del coronavirus, era el tema que estaba a punto, era esa semana, si bien la manifestación en las calles. Sí, y estaba por mandar Alberto Fernández directamente el proyecto que por primera vez iba a ser, no el de la campaña, sino uno creado, digamos, por el propio Poder Ejecutivo, y quedó demorado. Las comisiones que lo van a tratar ya estaban conformadas y ya está todo listo para empezar. Pero justamente hoy Alberto Fernández habló y dijo que, bueno, justamente en este momento tiene otras prioridades. Chicos, este tema, cosa que por eso hablo de la evolución de la sociedad, la nuestra, en mesa familiar se discute. Exactamente. En mesa familiar. Yo tengo nueras, yo tengo mis hijos varones, nueras, y vos tenés distintas posturas. Y vos escuchás, y es fabuloso escuchar a todos. Decir la postura de uno, la postura de otro, Eduardito, callate. Entonces, ¿entendés? Porque claro, eso antes no pasaba, Jamín. No, eso antes no ocurría. ¿Entendés? Vos te callabas la boca, él se callaba y no se hablaba del tema. No sé cómo es en algunos lugares del interior profundo, del interior más... con otras costumbres. Sí, me parece que no sé si se da esa mesa familiar que vos decís acá en la gran ciudad, se da en algunos lugares del interior. Tal vez se sigue tapando. De hecho, el mapa de la votación quedó bien marcado por zonas geográficas. Bueno, el tema de la diputada Villa, ¿no? Ahí está. A ver, ¿qué pasó hoy en plena comisión? Mirá. La verdad es que cuando me invitaste a esta reunión virtual, en el término de la conmemoración del Día Internacional con relación a la salud de las mujeres, me pareció que era una cuestión muy importante, que era el ámbito en el que teníamos que generar este debate y esta conversación. Las mujeres formamos parte de esta comisión y en realidad el colectivo de mujeres es muy diverso, tenemos pensamientos distintos, somos mujeres distintas, creemos en cosas distintas y me parece que me da mucha tristeza de que hoy muchas mujeres no tuvimos representación en esta charla. Si bien compartimos un montón de cosas que dijeron las mujeres, yo soy parte de ese colectivo de mujeres que no cree que el aborto sea un derecho. Me hubiese encantado tener hoy la posibilidad de tener una oradora que me represente y que represente a muchas mujeres argentinas. Mirá, en el año 2008 tuvimos este debate sobre la despenalización y la legalización del aborto y vivimos un Congreso dividido, una plaza dividida y un país dividido. Hoy, en el 2020, pasa exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué? Es muy triste que desde esta comisión no le dimos la oportunidad a un montón de mujeres a que también estén representadas. La verdad es que siento que vivimos en una comisión donde son una sola campana, donde todos nos aplaudíamos el discurso que queríamos escuchar. Bueno, no, somos muchas las mujeres que creemos que el aborto no es un derecho. Somos muchas las mujeres que pensamos distinto y que también tenemos que tener la posibilidad de hablar, y no solo de hablar, sino también de exponer, porque eso nos enriquece como mujeres. Tenemos que empezar a entender que cada una tiene una postura y vale. Por favor, lo único que pido que cuando hagamos estas charlas, que yo te juro, las escucho, admiro su trabajo, respeto su postura, no la comparto. Lo único que pido es que tengan la misma sororidad con nosotras, las que pensamos distinto. Es hora de que trabajemos todas juntas y que podamos convivir aunque no pensemos igual. Hoy soy yo la única en toda esta comisión que tiene una voz distinta. Pero no soy la única en toda la Argentina que piensa que el aborto no es un derecho humano. Gracias. Dijo, respeto pero no comparto. Bueno, es su posición. Voy a saludar a Silvia Los Penato, diputada del PRO por Buenos Aires. Diputada Eduardo Serenellini, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Se la veía, no sé si angustiada, con impotencia, ¿no? La diputada, como decir, estoy sola, me dejaron sola, ¿qué pasa?
Bueno, la verdad es que, como bien aclaró la diputada Mónica Macha, la agenda de la comisión se envió con varios días de anticipación. Las autoridades de la comisión, inclusive antes que todos los miembros de la comisión recibieran la agenda, intercambiamos opiniones sobre la agenda. Yo sumé 2 de las expositoras porque me parecía que la mirada de la salud tenía que tener el enfoque tanto de las personas con discapacidad como de los adolescentes. Entonces, 2 de las intervenciones fueron a propuesta mía. Dentro de las autoridades de la comisión hay 2 miembros del Interbloque Juntos por el Cambio, el diputado Maximiliano Ferraro, ya que preguntaban si había varones en la comisión. Sí, yo preguntaba. De nuestro interbloque hay 2 varones, el diputado Federico Frigerio y el diputado Maximiliano Ferraro, y hay otros varones, por ejemplo el diputado Leonardo Grosso también forma parte de la comisión. Muy bien. Nosotros incorporamos distintas otras miradas para complementar. Entendíamos que el tema que se está tratando, y entiendo, fue absolutamente bien abordado. Todos los integrantes de la comisión podían hacer propuestas de otros expositores, no lo hicieron, así que tengo que reconocer que la presidenta de la comisión obró con total transparencia, envió todo con tiempo. Y si alguien hubiera querido escuchar a alguna otra persona, podía haberlo propuesto. La verdad es que esta comisión trabaja de una manera súper transversal. Miramos todas las agendas, la compartimos con la presidenta de la comisión. Y tengo entendido, diputada, que son las primeras reuniones. Bueno, esto no termina acá, ¿no? Absolutamente. Además, realmente creo que la agenda fue muy buena, porque teníamos que hablar en el marco de la conmemoración del pasado 28 de mayo, del día en que el mundo conmemora la necesidad del acceso a la salud de las mujeres, ¿no? Y como yo decía en mi exposición, la verdad es que si bien el acceso a la salud, como a todos los derechos sociales, siempre las mujeres están en desventaja, digamos, ¿no? Porque tenemos pobreza feminizada, tenemos menor participación del mercado laboral, tenemos, digamos, menor participación en todos los espacios de bienestar social, ¿no? Las mujeres en general y mucho más si son jóvenes, niñas o adolescentes. Pero en el caso de la salud, sin duda es que donde reside la gran diferencia es en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, porque en el resto del acceso a los derechos de salud en la Argentina, con un sistema público muy fuerte, comparado con otros países del mundo, por supuesto que quisiéramos que cada vez sea más fuerte, ¿no? Con un acceso universal garantizado constitucionalmente a la salud, donde más vulnerados se encuentra ese derecho para las mujeres es en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Cuando una persona necesita de la asistencia médica, va a una sala de salud o a un hospital y tienen que darle un antibiótico, sea varón o mujer, el médico se lo receta, se lo da según su criterio y esa persona recibe el tratamiento adecuado. No pasa lo mismo cuando un adolescente va a buscar anticoncepción. No pasa lo mismo cuando una mujer va a buscar la pastilla del día después. Ahora, de todos ahí modos, muchas veces se Silvia, encuentra con barreras. Yo tengo 53 años. Digo, esto ha evolucionado, y recién lo comentaba acá, para bien de la mujer y de la sociedad, en definitiva. Hemos abierto la cabeza, muchos de nosotros, y me incluyo, levanto las 2 manos, no una. Digo, y bueno, y hay que reconocerlo. Hemos avanzado y en muchas cosas no tenemos por qué estar de acuerdo, y es válido también, pero ¿coincide usted que la sociedad ha evolucionado de un tiempo a esta parte? Sí, ha evolucionado. También tengo que decir que nuestra realidad federal nos demuestra que no ha evolucionado de manera pareja, que hay provincias donde la vulneración de derechos es todavía muy fuerte. Un ejemplo típico donde se ven estos derechos al acceso de los derechos sexuales y reproductivos, digo, para no hablar de aborto, además podemos hablar de aborto, pero para no hablar de aborto, digo, en muchos casos un adolescente de 16 años va a buscar anticonceptivos y no se los quieren dar sin una autorización de los padres, algo que no deberían pedirle. Deberían en la sala de salud darle los anticonceptivos que el médico entiende que sirven para, obviamente, una vez analizado, según, digamos, la prescripción que el médico entienda, ¿no? Pero tiene que acceder a eso. Una mujer quiere ligarse las trompas en muchos hospitales, sobre todo en algunas provincias del norte del país. Si esa mujer está casada, le piden autorización al marido. Una barbaridad absoluta, pero eso pasa. Eso sigue pasando hoy. Y ni hablar de los casos que nos enteramos todas las semanas,
como el que recientemente sucedió en Santiago del Estero con esta nena de 12 años, violada, por supuesto, embarazada, violada, cuyos derechos fueron vulnerados innumerable cantidad de veces. El primero con la violación, el segundo con el no acceso a la ILE, el tercero cuando la médica que la atiende miente sobre la edad gestacional para retrasar, digamos, el acceso a la ILE, el no acceso a la información que le negaron a esa madre y a esa niña, la no asistencia del sistema de niñez para atender esa situación. Bueno, con toda esa vulneración, esto sigue pasando todos los días. Ahí tengo entendido que hubo un ofrecimiento de decir, bueno, quieren continuar con el embarazo y mamá y nena, la nena y su mamá estuvieron de acuerdo en darle continuidad. ¿Es así? ¿Es este caso? No, este caso que nos enteramos, por lo menos a través del trabajo de Mariana Carvajal, en mi caso, que siempre hace un seguimiento y publica muy valientemente los casos que va enterándose en el país, no fue así. No fue así. Lo que pasó es que la edad gestacional que se denunció era supuestamente, digamos, ¿no? Denunció una edad gestacional mayor, con lo cual no estaba indicado el acceso a la ILE, pero cuando efectivamente, muchas semanas después, recién pudo acceder a los estudios, bueno, no era tal esa edad gestacional. Esto es lo que se denuncia en ese caso en particular, pero está llenos de casos de niñas madres en la Argentina, ¿no? Y esto sigue sucediendo cuando tienen su derecho garantizado hace 100 años a un aborto legal. Entonces, por eso tenemos que hablar de estos temas. Y además, digo, la verdad es que nadie esconde que muchos de los que participamos de esta comisión, porque además participamos del movimiento feminista que tiene por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, un trabajo realizado, un reconocimiento, una bandera de algo que nosotras creemos que es un derecho que tiene que estar garantizado legalmente. Por supuesto que nos parecía totalmente apropiado cuando hablamos de un problema de salud que, como yo siempre recuerdo, afecta como mínimo a las 50.000 mujeres que son hospitalizadas por año a causa de abortos inseguros, tenía que ser tratado en la comisión. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Bullerín la saluda. ¿Qué tal, Jazmín? Te quería consultar, básicamente, hoy hablaban de esto del ILE en varias provincias que no se respeta. Si quedaron en seguir con este tema, sobre todo, ¿de qué manera? Para ver que se garantice ese acceso. Y por otro tema, preguntarte por el aborto, el proyecto que quedó, hoy hablábamos que quedó frenado justo cuando arrancó la pandemia. ¿Si hay alguna posibilidad de que se pueda debatir virtualmente o creen que no va a ser posible? Bueno, la evaluación sobre en qué momento se va a debatir y en qué momento el Poder Ejecutivo va a enviar el proyecto, a mí me excede absolutamente, por supuesto, como miembro de la oposición, no participo de esa definición. Yo también coincido que es un proyecto que requiere un tipo de debate que tal vez no es tan propio de darlo en esta condición de virtualidad, ¿no? Y que sería mejor darlo de manera presencial. Y también entiendo que en la actualidad los argentinos estamos atravesando tantas crisis múltiples de las que tenemos que salir, que tal vez no tenemos en este momento como prioridad absoluta el tratamiento de esta cuestión y que es posible, lo hemos esperado tantos años, esperar 2 meses más para empezar el tratamiento. Yo creo que no tiene por qué ser algo que se envíe inmediatamente, ¿no? A mí lo que me parece más importante es que el presidente ha ratificado en innumerable cantidad de ocasiones la voluntad de que el proyecto avance. El bloque oficialista está muy cerca de tener la mayoría en la Cámara de Diputados y tiene una amplia mayoría en el Senado. Yo creo que eso es el compromiso tan fuerte del presidente y 2 bloques oficialistas tan grandes como los que tiene el Frente de Todos, sumado a un montón de diputados que no formamos parte de ese espacio político, pero que creemos y que militamos porque haya aborto legal en la Argentina. Creo que no va a haber inconvenientes cuando el proyecto se envíe, de que finalmente tengamos ley. Esperemos que sea antes de fin de año. Con el tema pandemia, cuarentena de por medio, bueno, aparentemente, y por la información que tenemos día a día, y en los noticieros, etcétera, la violencia de género se ha incrementado. ¿Tiene que ver con esto de estar juntos todo el día? Y con quien cuando no lo veo no lo siento y cuando lo tengo todo el día ahí lo descubro cada vez más. ¿Puede ser?
En realidad, nosotros sabemos desde hace muchísimos años que el lugar más inseguro para las mujeres es al interior de sus propios hogares. Ahí es donde se ejerce la mayoría de los casos de violencia de género. No es en la calle, digamos, no es en los trabajos, es al interior de los hogares. Y esta situación de confinar a las mujeres al interior a las mujeres, a los varones, a las familias en general, al interior de los hogares, por supuesto, que pone y aumenta el riesgo de sufrir violencia, sumado a que esta situación particular vuelve más dificultoso el pedido de auxilio de esas mujeres. Como se comentaba al principio en el informe que ustedes ponían, se han incrementado los mecanismos para poder acceder a requerir ayuda, se pusieron nuevos WhatsApp, se aumentó la atención de la línea 144, pero también es cierto que cuando uno está con el agresor adentro de la casa, pero sobre todo en una situación donde no puede salir de su casa, sino que va a ir a denunciar y va a volver a su casa con sus hijos, o donde va a ser difícil que se dicte una medida en contra del agresor, o uno tiene miedo porque la justicia, además, sabemos, no está funcionando, si bien en casos de violencia, digamos, debería seguir funcionando, pero sabemos que está todo muy ralentizado en la justicia. Es lógico que las mujeres no se animen a pedir ayuda y por ende terminemos en las situaciones graves que estamos viendo, que bajan todos los delitos, menos los delitos de femicidio. Exactamente. Así que es una situación muy dificultosa. En algunas provincias, en la provincia de Buenos Aires, yo lo hablé con la ministra para implementar y se está haciendo operativos ahí en los lugares donde las mujeres van, por ejemplo, a recibir la ayuda alimentaria, porque es un lugar donde generalmente las mujeres van solas y entonces pueden acceder a algún tipo de contacto, de ayuda, de teléfono para pedir ayuda. Un espacio mínimo de privacidad como para poder contar lo que está pasando, en medio de una situación en donde el aislamiento complica mucho más eso. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. En la reunión, la exdirectora de la maternidad Estela de Carlotto, Julia Martino, contó ante todas las diputadas y diputados la situación que se vive en las cárceles con las mujeres privadas de libertad que dan a luz. Contó que en muchos casos dan a luz con el grillete puesto. En muchos casos también con las esposas puestas y que esto es una violación a los derechos humanos que ha sido denunciada internacionalmente. ¿Cuáles son los planes de acción que se plantean en esta comisión para revertir esta situación y para poder investigar esto? Bueno, creo que inmediatamente lo primero que tenemos que hacer es un pedido de informes al sistema penitenciario federal. Y lo mismo habría que replicarlo en cada una de las provincias para constatar si esta situación se está produciendo y por qué, porque no hay ningún motivo por el cual se tenga que tomar semejante aberrante determinación de hacer dar a luz a una persona con un grillete o o algún tipo de inmovilización. Es muy claro que una persona que está alumbrando no se va a ir a ningún lado, ¿no? Claro. Así que no, esto es claramente una situación de tortura. Vamos a hacer un pedido de informes al defensor también del sistema penitenciario para ver si se ha comprobado esta situación y en caso de que sea así, para que se pongan inmediatamente cartas sobre el asunto para revertirlo. No se necesita una nueva legislación para evitar eso. Ahora, si el sistema penitenciario entiende que tenemos que dictarles una ley para decirle que se respeten los derechos humanos de las mujeres en situación de parto, lo haremos. Diputada Los Penato, gracias, que tenga buenas noches, muy amable. Buenas noches para ustedes. Gracias, muy buenas noches. ¿Cuántos temas? Vos comenzás vos querías conversar algo, contanos. No, quedó eso de ver si, que por ahí la diputada tenía un poco más de idea, si no es este año. Hay que ver si el año que viene puede darse el debate del aborto, porque en un año electoral lo veo difícil. Claro. Y si se nos estamos alargando mucho en la cuarentena y en la salida de esta situación, que no lleguemos a ese Es que en medio de cuarentena, de la pandemia, los problemas en salud, económicos, etcétera, ¿por qué no tocar estos temas? Bueno. También porque, a ver, fíjate que va de la mano. Sí, pasa que la última vez que se discutió, llevó, más allá de que llevó muchos meses el debate,
tiene muchas exposiciones de especialistas que generalmente venían a la Cámara. Digo, todo ese movimiento además es un plenario de comisiones, con lo cual son muchos los diputados que deberían conectarse virtualmente. Sí. Realmente, como decía la diputada Los Penato, es un tema que es complicado para una discusión virtual. De hecho, hasta ahora todavía no tuvimos un proyecto que haya generado una verdadera discusión dura. Hasta ahora venimos todos con temas consensuados. Honestamente, a mí me llama la atención que tengas una sola de las diputadas en esta comisión. Yo estoy de la vereda de enfrente. Bueno, no comparto, respeto. ¿Una sola? ¿Y el resto? ¿Qué pasó ahí? En la conformación ¿no? Porque, en la conformación por ahí de la comisión, sí, cada bloque define quiénes van a integrar las comisiones, pero de todas maneras dentro de la Cámara en diputados sí hay una leve mayoría. Antes de que pase todo esto de la pandemia, ya como se venía el proyecto, ¿mayoría habíamos pro No, mayoría a favor de la legalización. En la Cámara de Diputados hay una tendencia y una leve mayoría, que cuando se debatió se había aprobado la media sanción justamente en diputados. En donde se frenó, como bien decía mi compañero, fue en el Senado, en donde muchas provincias tuvieron mayor peso a la hora de... Yo insisto que tienen que involucrar más hombres en este tema. Para que sea, escucharnos todos. Me parece que la posición puede ser, ¿por qué no entender un poquito más lo que pasa con la mujer que dice, yo realmente entiendo que hay que hacer un aborto seguro, etcétera? Así es. Y otro puede decir, la verdad que estoy totalmente en desacuerdo, y entenderlos, ¿no? Sí, Claudio. Entiendo que el debate que se da en diputados posiblemente va a ser mucho más complejo en el Senado. Va a ser más complejo, claro. Y me parece que, como dicen mis compañeros, exactamente, me parece como dicen mis compañeros, se van a plasmar estas diferencias que surgen culturalmente en las provincias y en el interior. Y las diferencias son, perdóname, Benjamín, culturales. ¿Por dónde pasan esas diferencias? No, sí, me parece que o naturales. Y el lobby religioso. Por el arraigo de determinadas instituciones, eso iba a decir. Digo, en el interior, si vos mirás el mapa de cómo se votó, empieza de Mendoza, todo Cuyo y el NOA, digamos. Sí. Pero ahí también tenés nuevas generaciones y no por eso, viste, dice abuelo, sí papá, ya la tecnología no desdibuja un poquito esas provincias, ¿no? No, hay culturas que están muy arraigadas y es verdad que el peso por ahí de las instituciones religiosas perdón, puede desdibujar y no por eso tiene que estar en contra. No, sin duda, pero... Yo puedo dejar de ser tradicional, etcétera, y no estar de acuerdo con el aborto, por ejemplo. Sí, sin duda, pero bien, como decía él, por ahí en el Senado están la representación de las provincias, es una cantidad por provincia. En la Cámara de Diputados es proporcional a la población. Hay muchos más diputados de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, que son más verdes que celestes. En cambio, en el Senado, por eso hay una leve, va ganando, si se quiere, por decir una forma, los pañuelos verdes, como se habla, que los pañuelos celestes en diputados. Sin embargo, en el Senado, en donde las provincias tienen igual cantidad de representación, bueno, está mucho más complicado. Ahora, suena raro, van ganando los verdes, van ganando los celestes, ¿no? Sí. En algo tan, y hay que ver sensible. Con qué texto también, porque si estamos planteando estas posiciones casi sobre el mismo debate o el mismo texto, hay que ver qué manda, porque Alberto sabe el presidente sabe que falló. Este proyecto no pasó el Senado. Entonces, ¿qué texto vas a mandar para que pase el Senado? Así es. Hay un aprendizaje. Claro. Hay un aprendizaje y también hay un poroteo, digamos, entre lo que es el lobby de la Iglesia Católica y las posiciones de las iglesias evangélicas. Hay que recordar que el presidente apenas asumió, se reunió con los representantes de ambos credos. El intercambio fue distinto, pero a diferencia de la administración anterior, estuvo cruzado por algo que ambos credos valoraron mucho, que es la honestidad brutal. El presidente les dijo de entrada cuál era su intención. La respuesta de entrada de los representantes del episcopado fue su negativa y el agradecimiento de que se lo anticipaban. Con las iglesias, con los representantes de las iglesias evangélicas, la relación fue diferente porque además ahí tiene que ver, como dice mi compañero, con cuestiones del texto. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas están de acuerdo con profundizar la educación sexual y la educación sexual integral. Bueno, porque muchos dicen están más en contacto directo con la sociedad de hoy. No están tan allá arriba. Y yo leo, vos escuchá,
yo interpreto y a vos te cuento. Eso forma ¿no? parte de ese mar de especulaciones, pero está. también de parte de un aprendizaje para que el proyecto pueda prosperar. Ajá, sí, y uno de los temas que se hablaba era que también iban a mandar, que iba a estar pegadito el proyecto de aborto con algún otro proyecto para tratar de suavizar a los que están en duda. Entre lo que se hablaba era, bueno, un beneficio concreto para ayudar a las mujeres embarazadas que, financieramente para que no aborten en parte. Y sin embargo, había una postura que vamos a estar todos de acuerdo con esto, sin embargo, no va a cambiar el tema del aborto, porque y ahí es donde los bloques no tienen una postura unificada, porque entra en juego lo que cada momentos uno cree, me da la piensa y sensación, siente. no digo que sea así, me da la sensación, ¿sí? Alberto va a ver cómo se las ingenia, sí, el presidente a ver cómo se las ingenia, hay que ver la iglesia. Digo, ¿es cuestión de imponer o de escucharnos todos? Porque si no, te da la sensación que estás buscando a ver cómo logro ganar, voy a imponer. Y me parece que en democracia no es el tema imponer, sino escuchar todo, y a lo mejor no es lo que unos piensan. Parece que es una combinación de una negociación con otro modelo de interlocución política, en donde, por una parte, está el planteo de avanzar con la interrupción voluntaria del embarazo, pero también de darle entidad legal a determinados planteos de los credos. El ingenio en el diseño de esa arquitectura legal, bueno, es lo que están esperando todos los diputados, y el gran examen se va a dar en el Senado. Mucho joven, ¿no? A favor. También, Leo. Sí. ¿Sí? Vos decís Y no sé, gente joven veo a favor del aborto. No mucho adulto y adulto mayor. Me parece que ahí, tal vez por las tradiciones, tal vez por esto que estamos contando. ¿A favor del aborto? Sí. O sea, a favor yo veo mucha gente joven, mayoría a favor, y no tanto el adulto y el adulto mayor. Sí, igual muchas de las líderes feministas más de peso son todas mujeres de edad grande, no sé, Diana Mafia y demás, digamos, las líderes feministas vienen hace mucho tiempo. Por ahí sí, en las marchas y demás hay más juventud se manifiestan que se más los vea. jóvenes, ¿no? Jóvenes, sí. A eso me refería, hay muchas redes sociales, etcétera. Sí. Más por ahí. Eso sí. seguro, en lo que es redes sociales seguro. Ahí seguro. Y un liderazgo que tiene que ver, como dice Jazmín, con mujeres que, cuero duro mediante, acumulan ya 2 décadas de reivindicar, de avanzar en este debate, y no como sucede ahora, que lo podemos debatir, sino que en muchísimos casos fueron totalmente negadas. Tiene que ver, no sé si tanto, pero tiene que ver con esto que estamos charlando. ¿Ustedes notaron que hay ya una generación sub 30 que no tienen hijos? Y yo les pregunto, digo, che, ¿viste, compañeros de trabajo? Todo? No, yo hijos no voy a tener. No, yo hijos no voy a tener. ¿Tiene alguna relación con esto que estamos charlando o nada que ver? No sé, no podría Pero comparar. ¿coinciden conmigo que hay una sub 30? Pero no es que no tengo por ahora. No están los planes. Bueno, me parece que vuelvo un poco a lo mismo de esto de las zonas geográficas, de dónde estamos y qué realidad vivimos, porque por ahí en el interior no es tanto como acá. Nosotros nos movemos en un ambiente de profesionales de más o menos la edad que vos decís. O sea, una clase media urbana, priorizan otras cosas, decís vos. Que viajo, disfruto de lo que por ahí sí es cierto que entre las mujeres, digamos, antes era un mandato ser madre, claro, que hoy por ahí no lo es, y cada uno puede elegir si quiere o no ser, y podés tener otras opciones de vida que sean iguales de legítimas, y que no sea formar una familia. Es para analizarlo, y papá proveedor, el hombre proveedor, mandato, el hombre proveedor, mamá, y ahí eso se desdibujó en esta... ¿Coincidís, Claudio? Coincido, pero me parece que hay otro elemento que es el empeoramiento de las condiciones de vida y las dificultades en el mundo del trabajo para las nuevas familias, para los nuevos papás, para las nuevas mamás. O mucho yo. Una combinación de ambos. Priorizo mi vida, viajo... Tengo entiendo que no en ambos casos, como dice él, entiendo que hay una cuestión también de carácter socioeconómico en donde queda más de manifiesto. No digo que sea bueno o malo, simplemente es ver lo que realmente está ocurriendo y la pregunta, ¿no? Y el por qué.
Jazmín. Sí, a mí me parece que lo que tiene interesante este tema es que realmente los bloques no tienen una postura unificada y está buenísimo que eso ocurra. Y uno de los temas que se hablaba era, dado que esta vez, por primera vez, porque si bien en el gobierno de Macri se presentó el tema y se habilitó, se sabía que Mauricio Macri estaba en contra de esto y de última, en las últimas meses de campaña lo evidenció. En el caso este es un proyecto que va a mandar el propio hablaba Ejecutivo. Bien de él en ese caso. No estoy de acuerdo, pero lo presento y discutan, ¿no? Sí, digamos, él abrió la puerta, pero no se involucró ni militó digamos, no generó una militancia acerca del tema. En el caso de Alberto de entrada sí marcó una tendencia, entonces se tenía cierto temor de, bueno, dado que es el presidente quien lo manda, que no exista presiones dentro de los oficialistas. Pero no condiciona, Leonardo. Bueno, por eso decía un poco los Penato. Dice, el Frente de Todos está cerca en diputados y tiene mayoría en Senado, como diciendo, la tienen más fácil para llegar a los votos, descontando que porque son del Frente de Todos. Pero cuando el Ejecutivo marca ya la posición y empuja, no es un tema de convicciones personales, no es un tema de sí, no es institucional. No es un impuesto o cualquier otro tema. Claro, es un tema muy sensible. Por eso mismo el jefe del bloque, del Frente de Todos del Senado, José Mayans, es ultra celeste, como él se autodice, y y eso no lo van a mover, por más que sea el presidente del bloque, digamos. Sí. A los sanjuaninos de diputados no los van a mover. Claro, por ejemplo. Ahí está, claro. Es la única provincia. Tenés bien marcado ese tema, del interior. Sí, además me tocó cubrir las elecciones en San Juan el año pasado y justo había un acontecimiento coincidía con un acontecimiento y ahí notaste... y noté mucho, digo, de estar en Buenos Aires, viniendo en el subte y para una marcha o una movilización acá, que es tremendo lo de los pañuelos Ahora, verdes. yo digo, si la Iglesia está tan firme en esto, las tradiciones, ¿en qué posición está el Papa, no? Está medio ahí, que sí que no, porque... No, la posición del Vaticano abiertamente, y así se lo plantearon al presidente, es que están totalmente en contra de la legalización del aborto. Ese ha sido un planteo. Del mismo modo, el episcopado, verticalidad mediante, mantiene la misma posición. En el marco de la negociación es donde hay una cuestión de relación política. Y ahí sí hay un tema que tiene que ver con el expresidente Mauricio Macri, porque uno de los planteos, tanto del episcopado como de las iglesias evangélicas, es que el entonces presidente les decía una cosa y después hacía otra. Acá está el tema, como hablábamos recién con el presidente, ¿no? Es decir, una cosa es lo institucional y otra cosa es la convicción personal. Al Papa le pasa lo mismo. Yo creo que la institucionalidad es una, la convicción personal es otra. Me da la sensación. Vamos a un tema que tiene que ver con el avance del pago del bono a trabajadores de la salud, que lo vamos a charlar en un ratito, vamos a discutirlo, lo vamos a charlar, porque todo esto tiene que ver con la necesidad de los trabajadores de la salud que están necesitando ese bono, pero ya lo vamos a charlar en un ratito. Ahora quiero saludar a la diputada Mara Brauer, diputada del Frente de Todos. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, Eduardo Serenellini. A ver si buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien, diputada. Gracias por atendernos. Bueno, Comisión de Mujeres, temas bien profundos, sensibles, y en un momento sensible, ¿no? Porque con la pandemia, cuarentena de por medio, también se pueden hablar de estos temas, diputada. Sí, por supuesto, porque la pandemia no aplaza los problemas siguen vigentes, las mujeres siguen teniendo las mismas necesidades de que se respeten sus derechos, y lo vemos claramente en las demandas que están recibiendo los distintos efectores del Estado en las distintas problemáticas que Por ejemplo, ¿qué demandas, mujeres, diputada? ¿no? Por ejemplo, ¿qué demandas? Bueno, desde las denuncias por violencia hasta han aumentado muchísimo las consultas por el tema de para la realización de abortos legales que están permitidos al día de hoy. El tema violencia, y lo tratábamos con algunas diputadas hace unos minutitos, ¿arrastra a la señora y arrastra a los chicos también de ese hogar? Cuando hay violencia, sí, por supuesto. Sí, por supuesto, y hay un tema que se habla poco realmente, que es la violencia hacia los niños. Claro. Los hogares violentos
también son violentos hacia los niños. Hay hogares donde los chicos sufren violencia junto con su mamá, y hay otros hogares donde ambos padres, o la madre o el padre, o viven en hogares violentos. Y es una problemática que también se recrudece producto del encierro, de la pandemia, la imposibilidad de salir. Cuando usted dice o la madre o el padre y los niños sufren, pues son violentos ambos, porque también hay mujeres violentas en relación a sus parejas. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. ¿Y lo tratan en la comisión? ¿Se trata no, mujeres en relación, violencia en relación a los hijos. No, sí. No, pero en relación a la pareja, al hombre. Sí, claro, seguro. Lo que pasa es que son distintos tipos de violencia. A ver. Porque claramente hay una disparidad de poder, claramente, entre los varones y las mujeres. Eso no hace que nos preocupe menos los casos que siempre hay, por supuesto, de denuncias de... En general es más violencia psicológica hacia los varones, porque la violencia física es más difícil, pero por supuesto que es una problemática también. Obviamente no tiene ni lejos la envergadura en cantidad y calidad, para usar una palabra, la reportada por mujeres, es ínfima, pero bueno, pero que la hay, claro, hay todo tipo de violencia, no podemos decir las mujeres por ser mujeres no hay mujeres violentas, por supuesto que lo hay. Hay denuncias en las escuelas, las madres detectan casos, las docentes, de violencia por parte de cualquiera de los dos progenitores. Y las docentes dicen, bueno, acá vienen padres golpeados o señores que son golpeados por sus esposas, por sus parejas. Dicen a docentes. No, a la escuela no. Yo a la escuela estoy diciendo que lo que llegan son niños golpeados. Sí. Por algunos de sus padres. Sí, entiendo, está bien. Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda desde el piso. ¿Cómo está? Diputada, usted acaba de mencionar un tema central, que es la violencia que sufren los niños. Este calendario legislativo este año empezó con una novedad, que es la acumulación de un proceso de luchas de muchos años, que es la designación del defensor del niño. En ese sentido, quería preguntarle, dentro de la agenda del oficialismo, teniendo en cuenta esta problemática de violencia, ¿cuál va a ser la agenda de trabajo que espera el oficialismo que cumpla la Defensoría del Niño en materia de violencia familiar? Bueno, la misma norma que crea la figura del defensor del niño le da sus misiones y funciones, que es velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, y entonces garantizar que las distintas áreas del Estado cumplan con sus responsabilidades en relación a esto. Para las personas que no conocen el tema, es lo mismo que un defensor del pueblo, pero enfocado solo al tema de la niñez. ¿Cree usted que la pandemia ha retrasado el plan de trabajo de la flamante defensora del niño y el trabajo que viene por delante? Bueno, a fuer de ser sinceras, lo que se retrasó mucho es la elección de, en este caso, la defensora del niño, porque es una mujer, Marisa Graham. Después, el Senado, durante la gestión macrista, demoró la designación de Marisa Graham. Fue una designación que salió por amplia mayoría, por unanimidad, creo, de diputados, pero los sectores antiderechos de senadores lo pararon y ahora se la nombró a Marisa Graham, lo que llevó a otro atraso más en la agenda de la defensora. Pero bueno, por supuesto ella ya asumió, y creo que a los pocos días está la pandemia, pero así todo está trabajando muchísimo, laburando muchísimo. Diputada, ¿cómo le va? Jazmín Mullerín la saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos antes de conversar con usted, estábamos hablando justamente del tema del proyecto de la legalización del aborto, que estaba a punto de enviarse al Congreso cuando estalló todo el tema de la pandemia y se fue dilatando. ¿Usted cree que esta es una discusión que se puede dar de manera virtual o el gobierno va a esperar a ver qué pasa con el tema de la cuarentena y las sesiones presenciales? Mi opinión personal es que es un tema que se tiene que tratar en una sesión presencial. Me parece que los temas de estas características, con debate público, con presiones de distintos tipos, tienen que ser claramente presenciales. Son debates demasiado importantes como para generarlo en un contexto donde el debate es limitado, porque
es una lista de oradores, digamos, y donde no podemos un debate tan postergado y tan complejo tratarlo en una sesión virtual. Imagínense que proyectos donde la participación popular también es importante, porque el Congreso no son solo los diputados y los senadores, las diputadas, sino que también es lo que pasa en la sociedad. La discusión del año 2018 era el Parlamento y la calle, y estas son las leyes que se discuten con la gente en la calle. Y diputada, ¿no se puede correr el riesgo, como bien analizaba acá un compañero mío, de que el año que viene, como va a ser año electoral, tampoco se trate y se siga dilatando la discusión? ¿Pero por qué no este año? Este año vamos a poder sesionar presencialmente. Okay. Por favor, seamos positivos. Sí, yo espero que no me depriman. Muy bien. Muy bien. Seamos positivos. La verdad que muy bien. Diputada, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ya nosotros vamos a entrar en el tema trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, etcétera. Están a la espera del bono. ¿Cuál es su posición en relación al tema? ¿Hay que pagarle cuanto antes? Sí, por supuesto que este bono se tiene que otorgar y lo antes posible. Yo presenté un proyecto en relación al repudio a las agresiones que vive el personal de salud por parte de consorcios o de vecinos. Ustedes saben que nosotros no tenemos facultad de modificar el código, ¿no? Sí, claro. Tenemos, pero digo, los códigos provinciales. Entonces, por ejemplo, la ciudad está en discusión. No sé si ya no se sancionó máximo un arresto de 10 días y después el pago de una multa por agredir a los profesionales de la salud. Y es importante con el enorme esfuerzo que están haciendo, no solamente por el enorme esfuerzo que están haciendo, sino que ese esfuerzo implica gastos. Sí, claro. Porque hay todo un acompañamiento a los servicios, al personal de salud, que ahora no está funcionando, entonces tienen doble tarea. Así que es muy importante. Es muy importante el tema. Diputada, gracias, que tenga buenas noches, muy amable. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego. Vamos a tratar el tema impuesto a las ganancias en relación al personal de la salud, este bono. Bueno, es uno de los temas en resumen de lo que ha ocurrido aquí en la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa y ya volvemos. Los proyectos de ley pueden ser presentados por uno o varios legisladores, el presidente de la Nación, los ciudadanos por iniciativa popular. En la Cámara de Diputados, todo proyecto presentado por ciudadanos debe estar firmado por un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral y debe representar al menos a 6 distritos electorales. Todo proyecto de ley que obtiene un dictamen favorable en las comisiones está listo para ser debatido en el recinto, para su aprobación o rechazo. Cada una de las cámaras le otorga media sanción a un proyecto cuando las mayorías votan a favor. Si la Cámara Revisora modifica el proyecto, este debe volver a ser discutido en la Cámara de Origen, que puede aceptar las modificaciones o insistir en el proyecto original. Si los legisladores rechazan un proyecto, este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año. Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado se considera sancionado, pero todavía no es una ley nacional. El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo. El presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla de forma total o parcial. Si la ley obtiene un veto parcial, la parte no vetada del proyecto puede promulgarse. Los legisladores pueden insistir en su sanción y reunirse para volver a tratarlo. Si las dos cámaras cuentan con 2/3 de los votos para apoyarla, la ley se promulga.
aunque el presidente no esté de acuerdo. Uniendo voces. Diputados Argentina. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La cobertura del tratamiento político de leyes. La opinión de los protagonistas. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. A todos los que asumieron este compromiso de combatir la pandemia, para los que ponen su profesionalismo y ética, para los que nos cuidan, para los que abastecen los supermercados, para los que velan por la seguridad de todos. Gracias, porque sin el esfuerzo y la vocación de todos ellos,
no podríamos hacer que esto funcione. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos repasando el resumen aquí en Diputados TV, los distintos temas. Uno de los temas, el tema medular del mundo en estos tiempos, es la pandemia y en caso de la República Argentina, la realidad en distintas provincias, ¿no? No es lo mismo Jujuy que Córdoba, lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Así que vamos a ir repasando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Buenos Aires. Fíjate lo que decía Romina del Pla en relación a la situación de cuarentena, pandemia de por medio por estos tiempos. Diputada, usted representa a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en los próximos días se va a evaluar justamente cómo se va a continuar con esta cuarentena. ¿Usted cree que hay que volver o hay que retroceder con algunas medidas? ¿Qué evaluación hace de lo que está sucediendo en la provincia? Bueno, mira, en primer lugar creo que hay ciertas actividades productivas, fábricas que se han puesto en funcionamiento que no tienen nada de esencial y que se ha revelado rápidamente que no se cumplen las condiciones de bioseguridad. La presión patronal por hacer funcionar esas fábricas, esas industrias, en lo que ha resultado es en contagio de trabajadores. Hemos visto que todas las fábricas que se han puesto en marcha en el último periodo, en todas ha habido contagios. Y entonces esto es una situación muy seria y tenemos algunas fábricas especialmente como Catorini en Quilmes y otras que la situación es muy compleja. Así que nosotros consideramos que hay que evaluar qué es realmente esencial y qué no lo es. Lo que no es esencial no hay justificación para ponerlo en marcha en este momento. Y después, por otro lado, lo que hay que seguir reforzando es la protección a los trabajadores de la salud y reforzar todo lo que tiene que ver con los centros de salud, porque aquí los contagios están creciendo en forma muy importante. Yo estoy en La Matanza, sí. Acá estamos ya viendo cómo crecen, y por eso estamos poniendo mucho la mirada en qué condiciones se entregan, por ejemplo, los bolsones de alimentos en las escuelas. Si no hay protección para el personal, consideramos que esto no se puede desarrollar porque ya empiezan muy fuertes los casos en distintas zonas de contagios. Y bueno, y esto puede ser realmente muy, muy serio. Así que yo, como creo que muchos, estamos muy preocupados y creemos que hay que garantizar las condiciones para proteger la salud y la vida de la población, que es lo que acá tiene que ser primordial, ¿no? Qué difícil para las autoridades, ¿no? Primero los intendentes, que son quienes tienen ahí a sus vecinos, el comerciante que quebró, porque no pudo abrir, quebró, el industrial que dice, bueno, abro, no abro, tengo todo el protocolo, hago todo como... Y por otro lado, los sanitaristas que te dicen, deja todo como está o retrocedemos porque la cosa se complica. La gobernación pasa por una situación similar.
porque la consulta del intendente es a la gobernación, en el caso de abrir una empresa. Primero se le consulta al intendente, el intendente lo pasa al gobernador, el gobernador a la nación, dan el ok y recién ahí se abre. O sea, una situación compleja, y estábamos hablando de el conurbano, ¿no? Lo que decía recién del Plata, la Matanza, la zona oeste, el conurbano ahí bonaerense. En San Luis la situación es distinta. Fíjate lo que decía el diputado Carlos Ponce. Hay algunas personas que viven en Córdoba pero necesitan pasar a la provincia de San Luis o alguna otra provincia y bueno, no son fronteras, ¿no? Son límites provinciales. Está bien, pero déjame decirte antes, con respecto a de estas medidas que se ha tomado a través del Comité de Crisis, que por supuesto que han sido medidas cuestionadas, inclusive en principio por muchos, inclusive hasta por diputados que tenían que pasar por la provincia de San Luis, y que después, bueno, se fueron viendo el éxito o este tipo de medidas que tuvieron sus resultados tan importantes y tan positivos que hoy tenemos liberado a casi todas las actividades dentro de lo que es la provincia de San Luis. Lo que ha pasado en Córdoba ha sido un caso muy excepcional porque se da justo en un lugar donde se convive prácticamente las dos provincias. Es decir, que tenemos La Paz, que es una localidad de la provincia de Córdoba, y pegado prácticamente tenemos la ciudad de Merlo. Entonces ahí es donde se ha originado este hecho tan lamentable, en la cual todos estamos muy preocupados, consternados por esta situación, y que ya está trabajando el Comité de Crisis en el mismo lugar, es decir, en el territorio, para resolver toda la problemática que hay con los habitantes de las distintas provincias. Nosotros tenemos distintas provincias en límite, ¿no?, con la provincia de San Luis, que no solamente es Córdoba, es San Juan, es Mendoza, es La Pampa, y no hemos tenido inconvenientes. Nosotros tenemos un corredor bioceánico que es el más complicado para la provincia de San Luis, que es la que une Chile con Brasil, ¿no? De ahí también pasan por provincias que sabemos perfectamente que nosotros le hemos categorizado como que son provincias que están de alguna manera en rojo, quiere decir que hay contagio y contagio comunitario. Por eso es que se extreman los cuidados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una situación que si detectamos un caso de contagio lo podamos encapsular y le podamos dar el tratamiento correcto. Por eso digo que si entre provincias nos ponemos de acuerdo con respecto al tema de lo que son los pasos que están previstos y están habilitados, no habría ningún tipo de inconveniente. Por eso vuelvo a insistir que este caso es muy excepcional, porque son prácticamente dos lugares que conviven prácticamente estos dos lugares o estos dos pueblos en la cual ha ocurrido esto. Pero si usted se remite a otros lugares, no tenemos este tipo de situación que tenga tanta circulación o que haya generado, digamos, tanta presión para que se habiliten esos lugares. Bueno, vamos a otro de los temas que no es solo resumen de este día, sino resumen prácticamente de estas últimas semanas, y tiene que ver con un proyecto, incluso diputados destacados se lo han llevado al propio presidente Alberto Fernández, que tiene que ver con el impuesto a la riqueza. Hasta se ha hablado, mirá, las empresas no, vamos por las personas físicas, hay una cantidad limitada que va a tener que, si avanza este proyecto de ley, que pagar determinado dinero. Lo tenemos en línea a uno de estos diputados que están trabajando en el tema, Carlos Heller. Carlos Eduardo Serenellini, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muy acá bien. Estamos. Bueno, muy bien. ¿Cómo va el trabajo en relación a este proyecto, en relación al impuesto a grandes fortunas, diputado? Está terminado el proyecto virtualmente. Lo que estamos esperando es simplemente tener un poco más de, yo diría, certeza del funcionamiento parlamentario a través de medios remotos, porque hasta ahora, como ustedes sabrán, porque son un canal que sigue permanentemente la actividad para diputados, las sesiones que se han llevado a la práctica han sido sesiones, yo diría, con temas consensuados previamente, donde no hubo dificultades para conformar el quórum, donde no hubo dificultades para
la medición de los resultados de las votaciones, etcétera, etcétera. Y nosotros presumimos que no es el caso de este proyecto, que lo imaginamos, digamos, por lo menos como parte de un debate intenso. Usted sabe que los proyectos impositivos requieren mayoría especial, es decir, que deben garantizarse 129 votos afirmativos para que pueda tener validez o sanción un proyecto de esta naturaleza. Usted sabe que la firma digital de los dictámenes todavía es algo que no está funcionando, pero todos, las diputadas, los diputados, tenemos que hacernos un poco más duchos en todas esas cuestiones. Y bueno, entonces suponemos que en un par de semanas más podremos empezar el tránsito, que seguramente será el envío a comisión, el tratamiento en la comisión de presupuesto, que es la comisión por lo menos que será cabecera en el tratamiento de esta cuestión. No sé si la presidencia de la Cámara terminará algún giro más que el de presupuesto. Y bueno, y daremos el debate que corresponda. Diputado. Los lineamientos del proyecto ya han sido bastante difundidos. Estamos hablando de una base disponible del orden de los 200 millones de pesos, según las declaraciones juradas de las propias personas alcanzadas. Uno siempre supone que los valores reales de esos mismos bienes son mucho mayores. Por ejemplo, los bienes inmuebles están tomados por su valor fiscal. El valor real es mucho mayor, pero todo eso queda de lado. Lo que vamos a tomar son las propias declaraciones juradas de bienes personales que las personas que declaran patrimonio superior a los 200 millones de pesos tienen, y habrá unas alícuotas escalonadas, crecientes, en la medida que van creciendo también los montos de las fortunas que estarán alcanzadas por este tributo. Y bueno, nosotros, según las bases de datos con las que hemos trabajado, esto alcanzaría unas 12.000 personas, digamos las 12.000 persona física hablamos, ¿no? Persona humana, no hablamos de no hablamos de empresa, persona física. Humanas, sí, ahí está. Ok, está bien. Diputado, ¿cómo le va? Jazmín Bugliarini lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jamín? ¿Cómo le va? Bien. ¿Sabe que le quería consultar? Usted decía ya está listo. Esto sí entra en junio. Uno de los temas que se debatía también era, usted habló del piso de 200 millones de pesos. ¿Eso puede bajar un poco? ¿Se discutía o se debate para ver si puede implicar a más gente o va a ser ese el piso? Y después preguntarle también el destino de los fondos, porque en el proyecto se va a estipular, no sé si va a ser salud y desarrollo, porque hay muchos sectores que están pidiendo también que se destine parte de esto o a las pymes o al sector productivo de alguna manera. A ver, vayamos por partes. Sí. Primero, el Parlamento es un organismo deliberativo. Como su nombre lo indica, los proyectos se discuten. Yo puedo decir lo que dice el proyecto que vamos a presentar. El debate parlamentario podrá introducir o no modificaciones. Para que se introduzcan modificaciones se tienen que generar también consensos mayoritarios en ese sentido. El número de 200 millones no es un número arbitrario. Es un número que nos permite circunscribir el gravamen a esas aproximadamente 12.000 personas. Si, por ejemplo, lo bajáramos a 150 millones, como he leído por ahí en alguna publicación, seguramente estaríamos incorporando más que el doble, una vez y media más, 20.000 personas más. Entonces, en vez de ser un gravamen que alcanzaría a 12.000 personas, podría ser un gravamen que alcanzara más de 30, y según los números que nosotros hacemos, el aumento del potencial recaudatorio no está en proporción a la cantidad de gente. Por eso pusimos esa raya cuando trabajamos en la redacción del proyecto. Claramente
pusimos los 200 opciones no como un número caprichoso, sino tratando de encontrar el punto de equilibrio ideal entre la menor cantidad de gente alcanzada y la mayor cantidad de dinero a recaudar. Y ese número es el que nosotros hemos puesto. En la segunda cuestión que usted me preguntó, ¿cuál era? El destino de los fondos. El destino de los fondos en el proyecto está establecido. Tiene varios destinos. Tiene que ver con asistir a los trabajadores de las pymes más castigadas por esta pandemia. Tiene que ver con asistir a las personas que viven en los barrios, llamémosle vulnerables, para utilizar el término que hoy está en boga, y tiene que ver con la adquisición de insumos sanitarios vinculados todos al tema de los problemas que ha generado esta pandemia. Es decir, claramente el proyecto que hemos preparado tiene destinos predeterminados claritos. Heller, hay un tema en relación al empresario. Vamos a suponer estoy dentro de esas personas, ¿no? Digo, bueno, tengo que pagar, ya en ley tengo que pagar. ¿Cómo? Lo felicito, mire, póngase contento. Me pongo contento. Yo quisiera estar, pero bueno, tengo que pagar el tributo. Vamos a suponer que es así. ¿Yo tengo forma de desgravar este impuesto o pago y punto? Tomo dinero y lo pago. ¿Hay alguna forma donde el empresario pueda desgravar este impuesto? No, pero entonces no sé. Primero, usted vio que yo no uso la palabra impuesto. El título nuestro, aporte. Nosotros hablamos de aporte. Aporte. Porque entendemos que estamos frente a una situación excepcional. Por eso es aporte por única vez. No tiene la característica de un impuesto. Un impuesto es una cosa que tiene una periodicidad determinada. Y nosotros aquí claramente está explicitado que se trata de un aporte por única vez. Si se estableciera cualquier mecanismo de compensación, en vez de un aporte se convertiría en un préstamo. Entonces perdería el sentido. Ustedes tienen que entender que, no ustedes, hay que entender que cuando uno mira los datos, por ejemplo, del mes de abril, y hoy se conocieron los del mes de mayo, pero los del mes de abril, los ingresos fiscales creo que cayeron un 27% y los gastos aumentaron un 35%. Ambas cuestiones están vinculadas a los efectos que produce esta pandemia, porque hay menor actividad económica y hay una mayor demanda al Estado de atención de todo tipo, para pagar los sueldos, para comprar material sanitario, para llevar comida a quienes están en situaciones extremas y necesitan recibir el alimento. Todo lo que está de por medio genera un desbalance de una enorme magnitud, y la idea de esto, y por eso lo llamamos aporte solidario, tiene que ver con una contribución que se le está pidiendo a los que tienen de verdad mayor capacidad contributiva para aliviar esta situación ya de por sí bastante compleja. Tal vez esas personas tienen empresas y dicen, yo ya estoy haciendo mi aporte justamente por lo que recién dijimos, no, esto no es un impuesto. Bueno, yo estoy haciendo el aporte por parte de mis impuestos, ¿no? Dice, yo ya estoy acompañando. Mire, si usted tiene 1.000 millones de pesos de fortuna personal y tiene que pagar 30, y yo creo que va a ser igual inmensamente rico y su condición de vida no se va a ver afectada. Usted no va a perder ningún atributo de su forma de vivir por este aporte que le estamos pidiendo, y seguramente va a ayudar a que mucha gente pueda aliviar su situación dramática por la que está atravesando. Entonces, por eso hablamos de aporte solidario. Eso está claro, esa definición, diputado. ¿Cómo le va? Disculpe que lo interrumpa brevemente. Lo saluda Claudio Mardones acá desde el piso. Este viene siendo un proceso ya de 2 meses y medio desde que el presidente Alberto Fernández lo mencionó por primera vez. Uno de los requerimientos, uno de los objetivos del oficialismo es que este aporte solidario, como usted lo menciona, tenga el mayor apoyo dentro de la Cámara. En ese sentido, usted
también menciona las dificultades recaudatorias del Estado federal, pero también de las provincias. Quería preguntarle en ese sentido, para sumar mayores acuerdos en la negociación del proyecto que va a ingresar, ¿han analizado la posibilidad de que sea coparticipable también este aporte solidario? No. Coparticipable no, porque si no, no podría tener aplicación específica como estamos planteando. O tiene aplicación específica o es coparticipable. Lo que tiene es un punto que dice que el Poder Ejecutivo deberá aplicar esos recursos a los fines indicados en el proyecto, pero hacerlo con un criterio federal. Es decir, que es una combinación de las necesidades concretas donde están radicadas y la distribución federal de esos recursos. O sea que en ese sentido sería, como viene sucediendo hasta ahora, un recurso fiscal más para distribuir, como viene distribuyendo el Estado Nacional, los ATN. O sea, ¿mantendría esa proporcionalidad a la hora de poder distribuirlo? Hay cuestiones que tendrán que ser reglamentadas luego por el Poder Ejecutivo. Vuelvo a decir, el proyecto que nosotros estamos presentando establece 3 destinos concretos, que son los que yo ya les mencioné, que tiene que ver con insumos vinculados al tema sanitario, que tiene que ver con asistencia a los barrios vulnerables y que tiene que ver con asistencia a las pymes y a los trabajadores de esas pymes más afectados por los efectos de la pandemia, es decir, aquellos sectores de actividades que no pueden desarrollarse, etcétera, etcétera, que no son esenciales, todo ese tipo de cuestiones. Esos son los destinos a los que deberán ser aplicados esos fondos. Esos fondos serán además aplicados para esos fines con un criterio federal. Keller, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Uno de los temas que salió en los primeros días de cuando se dio a conocer que se iba a avanzar con este aporte fue el de diputados sindicales de su propio bloque que salieron con una iniciativa un poco más ambiciosa o distinta según se la mire. ¿Cómo quedó dentro del bloque la posición de esos diputados y si se sigue dialogando o si se contempla esa oposición? A ver, vuelvo a repetir. Miren, primero, el Parlamento tiene una virtud justamente. Hay 257 miembros, diputadas y diputados, y cada uno puede presentar un proyecto. Podría haber 257 proyectos, porque es el derecho que cada legislador tiene. Este proyecto del que yo estoy hablando es un proyecto que nosotros hemos consensuado y que entiendo que será el proyecto que tendrá el respaldo del bloque del que yo formo parte y que será llevado al recinto con ese apoyo. Y no hay que preocuparse. A mí me asombra cuando a veces aparecen preocupaciones porque haya matices o opiniones diversas. El Parlamento es el lugar para discutirlas y en definitiva lo que avanzan son los proyectos que logran concitar la cantidad de votos necesarios para poder avanzar. Y a veces hay otros proyectos que por ahí son tan buenos como ese, pero no logran generar el apoyo necesario y no pueden avanzar. Ese es el sentido y la práctica parlamentaria. Así, no hay otra manera de resolverlo. Keller, ya que es hombre de números y con una experiencia importante, que pudiera haber opiniones diversas y las discutiremos y daremos razones. La ampliación, si yo le digo que llevarlo a 150 millones, si yo le digo que llevarlo a 150 millones implica incluir a más de 20.000 personas más y aumenta muy poco lo que supuestamente se puede recaudar, imagínense a cuántas personas llegaríamos si, por ejemplo, lo lleváramos a $150.000, como alguna vez alguna iniciativa manejó. Entonces estaríamos hablando de un universo enorme y esto no va dirigido hacia los sectores medios. Yo quiero que entiendan la idea central. Estamos hablando de personas humanas, para ser precisos en cuanto a, como ustedes lo han planteado, que tienen una riqueza personal declarada por ellos mismos que tiene como piso 200 millones de pesos.
y que es, a nuestro juicio, el equilibrio mejor que hemos encontrado entre la mayor suma a recaudar y la menor cantidad de gente alcanzada por el tributo. ¿Va a ser por única vez? ¿Va a ser por única vez o tiene Uno posibilidad? puede jugar con los números que quiera y puede hacer las ecuaciones que quiera. No hay ninguna ecuación que tenga mejor relación de cantidad de personas alcanzadas y masa de dinero obtenible que esta que nosotros estamos planteando. Diputado, Ahora, otra pregunta, perdón. Discúlpeme brevemente. No es muy interesante el concepto que usted comparte con nosotros, pero también anticipa un poco cómo va a ser la negociación que se avecina en las próximas semanas. Usted dice en un par de semanas. ¿Podría precisar en qué fecha, ya después de todo este trabajo de redacción, o todavía no puede precisar una fecha? No hay. El proyecto está redactado. Mire. Si lo ve. Lo tenemos. Acá está. Bien. No, ustedes no lo tienen, nadie lo tiene, ¿no es cierto? No lo tienen. Acá está. Y diputado, ¿por qué todavía no tiene una fecha para presentarlo? Para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Aporte solidario, extraordinario y por única vez vinculados a los patrimonios de las personas humanas. ¿Está claro? El proyecto está totalmente listo y yo lo voy a presentar o lo vamos a presentar cuando las autoridades de la Cámara nos digan que estamos en condiciones de poner en debate un proyecto de esta complejidad. En materia técnica, quiere decir usted. Yo por eso digo, calculo que en un par de semanas más, yo he visto hoy, por ejemplo, que en el Senado estaban hablando de poner en discusión algún proyecto controvertido. Hasta ahora no ha habido en ninguna de las cámaras tratamientos de proyectos controvertidos, han sido todos consensuados. Creo que tendremos que pasar por el examen de algún proyecto controvertido para que ese examen habilite que podamos presentar un proyecto de esta envergadura. Nada más Heller, que eso. escucha así, ¿va a ser por única vez o puede ser que, si resulta, vayan por otro aporte? No, pero sí, y además lo vamos a cuadruplicar y lo vamos a cobrar 4 veces por año. Ajá. Yo le estoy diciendo, ya le dije como 4 veces que este es un proyecto de un tributo extraordinario por única vez. Sí. Ahora, la Argentina tiene una asignatura pendiente que es un debate de una reforma impositiva total. Lo ha dicho el presidente. Y yo hay cámaras empresarias que lo están pidiendo, es cierto eso, sí, es verdad. Yo creo que tenemos que discutir a fondo que la Argentina tiene un sistema impositivo que se ha ido desnaturalizando por diversas razones y donde hay demasiados impuestos al consumo, pero también es cierto que algunos impuestos en particular, muy pocos, son los que componen la base tributaria que la Argentina tiene. Pero le voy a dar un dato. Mire, si usted suma el impuesto a las ganancias que pagan las personas humanas, más el impuesto a las ganancias que pagan las personas jurídicas, más el impuesto a los patrimonios que pagan las empresas, más el impuesto a los patrimonios que pagan las personas humanas, todo eso junto es menos que el IVA que recauda la nación. Diputado. Entonces, claro que hay que discutir a fondo el sistema impositivo, porque el IVA es un impuesto absolutamente injusto, pues es paradójico, porque uno puede decir, es igualitario, afecta al hiper rico y al hiper pobre de la misma manera, ambos pagan el mismo IVA. Y los impuestos, para ser justos, tienen que ser progresivos y tienen que estar más vinculados a la verdadera capacidad contributiva que cada uno tiene. Esta es la idea que hay que poner en discusión, a mi juicio, en mi opinión. No, entiendo. Lo entiendo perfecto. Bien, en algún momento va a haber que discutir el gasto también, ¿no? Digo, impuestos y el gasto. Sí, claro, ¿no? Creo que hay que discutirlo porque hay que aumentarlo. Sí. Porque el gasto ha sido recortado y hoy estamos pagando las consecuencias de esos recortes del gasto. Claro que hay que discutirlo. Si no hubiéramos tenido los recortes que tuvimos
en salud, en ciencia y tecnología, etcétera, hubiéramos estado mucho mejor preparados para enfrentar esta pandemia que como estuvimos. Nosotros en el Parlamento declaramos la emergencia y declaramos 9 emergencias porque antes de la pandemia la Argentina tenía una gravísima situación producto de las políticas que se habían aplicado en el periodo anterior. Y esto está consagrado en una ley, que fue debatida y que tuvo las mayorías necesarias. Por lo tanto, a esto se le agregó luego la situación de la pandemia, pero estoy absolutamente convencido que una de las grandes conclusiones que deberíamos sacar de lo que nos está pasando es que hace falta un Estado fuerte y presente siempre, no solo en caso de crisis. Y ese Estado fuerte y presente siempre requiere tener ingresos para poder llevar adelante políticas públicas que efectivamente tiendan a resolver el problema de los que están en peores condiciones. La Argentina tiene un enorme déficit habitacional, la Argentina tiene un enorme déficit de cloacas, de pavimento, de agua potable, y todo eso requiere de recursos públicos, y esos recursos públicos no pueden salir de otro lugar que de los aportes que hagan los que tienen capacidad contributiva. Heller, ¿y cree que se va a poder aprobar en diputados? Ya empezaron a conversarlo con bloques de la oposición para ver si hay que negociar algún que otro punto para poder aprobarlo, y preguntarle, que sabemos que estuvo reunido con Alberto Fernández ya en 2 ocasiones por este tema, si nos puede decir qué le dijo el presidente, ¿no? Se sabe que apoyó el proyecto, sí, pero si nos puede decir algo más. A ver, sí, no hay ningún problema. Mire, la primera reunión que hicimos, el presidente nos llamó para que le explicáramos, le contáramos los alcances del proyecto. Nos cuesta a los argentinos, a pesar de las veces que se dice, admitir que hay un presidente que respeta la división de poderes, que no trata de inmiscuirse en la vida del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, porque venimos de malas prácticas. Y entonces cuesta creer que se está transitando otro camino. Pero yo les puedo asegurar que es así. El presidente nos llamó para que le contemos los alcances del proyecto, los lineamientos del proyecto, cosa que hicimos. Y la segunda reunión fue muy sencilla. Me llamó el presidente por teléfono y me preguntó qué pasaba que no se presentaba, igual que ustedes. Me hizo la misma pregunta. Y yo le empecé a explicar esto mismo que le estoy explicando a ustedes, y de ahí surgió una invitación a charlar, y me dijo si no quería ir al día siguiente a tomar un café y charlar un rato de todas estas cosas, bueno, de algunas cosas más que hablamos de economía en general. Y ahí volvimos a repasar, porque él nos preguntó algunas cosas para tener más presentes sobre justamente los destinos, cómo estaban establecidos, todas estas cuestiones, y le contamos, y le puedo asegurar que el presidente fue enormemente respetuoso de lo que nosotros le fuimos explicando a cada una de las preguntas que nos hizo. Heller, la otra pregunta que usted me hizo también, creo que era si teníamos diálogo con la oposición. No, porque todavía no se ha presentado el proyecto. Yo creo que ese proceso del diálogo comenzará cuando el tema vaya a la Comisión de Presupuesto y se comience a debatir. Pero sí le puedo decir que he visto numerosas encuestas de opinión pública y no hay ninguna que diga que menos del 70%, están entre el 70 y el 80% las opiniones que están de acuerdo con la aplicación de este tributo que estamos planteando. Es decir, que si los legisladores hacen honor a la representación y tienen en cuenta que tienen un mandato y el mandato se lo dan los votantes, yo le digo que deberíamos tener una amplísima mayoría en el tratamiento parlamentario, porque la inmensa mayoría de las argentinas y los argentinos está de acuerdo en esto que nosotros estamos planteando, según dicen todas las encuestas a las que hemos accedido. Vamos a aprovechar su autorizada palabra, Heller. ¿Cómo vamos con el tema bonistas? ¿Cómo cree que va a terminar? Salimos, es difícil la situación, ya lo sabemos, pero... Mire, hay un tema clave. Primero, yo tengo siempre por naturaleza optimismo y espero que se llegue a una solución. Y tengo la impresión, no la información, de que se ha avanzado y que estamos cerca. Porque la impresión
me surge de leer los diarios, de mirar la televisión y de ver cómo suben los bonos que están alcanzados por el canje. Quiere decir que los que tienen los bonos están con expectativa de que se está cerca de un acuerdo. Eso por un lado. Segundo, el gobierno desde el primer día dijo que el único acuerdo posible es un acuerdo que resulte que deje una deuda sostenible. Y una deuda sostenible es aquella que se puede pagar sin sacrificar a la gente. Es decir, que se puede pagar con la gente adentro, que se puede pagar sin tener que ajustar más aún la situación de las argentinas y los argentinos. Entonces tiene que haber un derrotero. Ese derrotero requiere un periodo de gracia. Ese periodo de gracia tiene que permitir que los recursos que el Estado tiene hoy diezmados puedan ser destinados todos a generar políticas de reactivación, de recuperación de la actividad económica, para que se generen nuevos ingresos que puedan en un tiempo empezar a asumir cancelaciones de deuda. La segunda cosa que le quiero decir es que no se olviden que esta negociación es nada más que una porción de la negociación de la deuda, porque estamos negociando la deuda externa emitida bajo ley extranjera. A continuación hay que negociar los 44.500 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y también hay que negociar la deuda en moneda extranjera y en moneda nacional emitida bajo legislación nacional, que como ustedes recordarán, el gobierno de Macri en uno de sus últimos actos reperfiló, es decir, la pateó para adelante porque había llegado a una situación que demostraba en la práctica que el endeudamiento nos había llevado a una situación de insostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio para la Argentina, a mi juicio? El punto de la sostenibilidad. Porque si la Argentina cediera más de eso, creo que cometería un error porque estaría pateando para adelante un problema que se le volvería recurrentemente. La Argentina necesita tener un sendero sostenible de la forma como va a enfrentar el pago de su deuda externa para que, insisto, pueda tener una política de desarrollo, de inclusión y de resolución de las enormes cuestiones que hay pendientes de resolver para muchísimos conciudadanos y conciudadanas. Diputado, otra pregunta. Uno de los planteos que ha hecho el presidente desde el comienzo de la pandemia, que lo ha compartido con los presidentes de cada bloque de esta Cámara de Diputados, es precisamente sus críticas con respecto al desempeño de los bancos. Ha sostenido en distintas oportunidades que las entidades financieras no han estado a la altura de la situación crítica en la atención del público y también, un tema central, en la capacidad crediticia para prestar dinero en esta situación de crisis. Quería preguntarle en ese sentido, ¿qué instrumentos evalúa el bloque oficialista para lograr que eso se pueda concretar? Y por otra parte, si existe alguna posibilidad de que se pueda gravar las grandes ganancias de los bancos y las entidades financieras dentro de este proceso de búsqueda de fondos, perdón. A ver, yo lo pondría a las entidades financieras en una idea de gravar las grandes ganancias de todos los que tienen grandes ganancias. ¿Por qué de las entidades financieras y no de las mineras, las petroleras y todas las empresas que tienen grandes ganancias? A mí me parece que los bancos son parte de ese conglomerado y que tienen que tener ese mismo tratamiento. La discriminación la hace el nivel de ganancia, lo mínimo no imponible, no la actividad. Respecto al funcionamiento del sistema financiero, déjeme decirle que en mi gestión anterior yo traté de llevar adelante un proyecto que llamamos Ley de Servicios Financieros, porque entendemos que lo que hay que regular es el servicio financiero y que hay que hacerlo desde el lado del usuario. Tenemos una ley de entidades financieras que regula desde el lado de las entidades y nosotros creemos que eso tiene que cambiar profundamente. Cuando a mí me piden una síntesis del cambio, yo digo, mire, la ley actual, además de que por ser una ley de la dictadura ya no la deberíamos tener, porque es una ley de Martínez Dios, ni siquiera debería llamarse ley, permítanme, estamos hablando en un canal del Parlamento, y yo digo que una cosa hecha por una dictadura
ni siquiera debería llamarse ley, porque no se hizo cumpliendo los pasos que se deben cumplir para que sea una ley. Pero Martínez Dios, ustedes lo buscan, hoy la tecnología permite cosas bárbaras. El día que presentó el proyecto de esa llamada ley de entidades financieras, dijo: este es el proyecto más trascendente que habremos de presentar durante nuestra gestión. Y entonces tenemos una asignatura pendiente importante, que es cambiar. ¿Y sabe qué hay que cambiar? La ley actual es una ley que dice los bancos pueden hacer todo menos aquello que tienen expresamente prohibido. Y si usted revisa, lo expresamente prohibido es bastante poco. El proyecto nuestro partía del lado inverso. Decía, los bancos podrán realizar solo las operaciones para las que están expresamente autorizados, y las enumeraba. Yo le quiero decir que estoy trabajando, y en este caso todavía esto no es un proyecto del bloque, pero yo estoy trabajando en una actualización de aquel proyecto que presenté en la gestión anterior, en mi gestión anterior como diputado, y espero que cuando salgamos un poco de toda esta cuestión, porque es un proyecto que es muy de fondo, que requiere mucho debate, mucho análisis, podamos también discutir porque quejarse que los bancos no cumplen debe ser resuelto por el Estado creando regulaciones que obliguen a que los bancos cumplan, así de sencillo. Y yo estoy totalmente a favor de que eso sea así. Más, por eso hablamos de servicios financieros, porque nosotros entendemos que la actividad financiera tiene un sentido de servicio y cada vez más. Bueno, hoy dadas las circunstancias, Heller, y cuando se salga... Servicios, se habla de derechos, y para que haya servicios con derechos tiene que haber regulaciones que lo establezcan con absoluta claridad. No pueden quedar al libre albedrío o a la determinación de cada uno de los prestadores. Cuando se salga de la cuarentena, qué importante y qué vital va a ser este servicio financiero para pequeñas, medianas, microemprendedores, grandes, ¿no? Vital va a ser. Así es. Pero fíjese que en el año 2000, ¿cuándo fue? 12, se sancionó la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que a mi juicio es muy buena, pero que tenía, yo lo dije en aquel momento, una discrepancia con nuestro proyecto. Cuando a mí me preguntaban qué diferencia había fundamental entre el proyecto nuestro y la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, yo decía que la Carta Orgánica del Banco Central está llena de podrán y el proyecto nuestro estaba lleno de deberán. ¿Cuál es la diferencia? Mire, la diferencia es que podrán se compadece con no podrán. Y entonces con la misma Carta Orgánica se funcionó durante el gobierno de Cristina, parte del gobierno de Cristina porque se sancionó en el último tramo de su gobierno, durante los 4 años de Macri, y ahora, es decir, con la misma Carta Orgánica. ¿Por qué? Porque el podrán tiene la elasticidad de querer hacerlo. Entonces, la Carta Orgánica del Banco Central le permite hacer muchas de las cosas que ahora está haciendo el Banco Central. Por ejemplo, ponerle tasas mínimas a los depósitos, o máximas, o ponerle tasas máximas a los créditos, o establecer cupo que los bancos tienen que prestar para determinados segmentos, es decir, cuánto tienen que destinar a las pymes o cuánto tienen que destinar a determinados tipos de actividades. Todo eso está en la Carta Orgánica del Banco Central, pero todos son facultad. Todo facultad. No Heller, tenemos que cerrar el programa. Gracias por estos minutos, fue muy amable. Muchísimas gracias, que tenga buenas noches, Heller. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias, el diputado Carlos Heller. Bueno, quedó claro, ¿no? Por única vez, Jazmín. Sí, por única vez. Por única vez, ¿eh? Yo por la duda pregunto, ¿no? Por digo, a ver si llegan después de... Yo me acuerdo, ¿vos te acordás el cheque? El IVA 21 era de 18, no, 21 por única vez, pero cada vez otra cosa. Y es por única vez de esta pandemia. Si hay otra pandemia, hay otra única vez. Y hay que recordar que es un debate que se está dando en todo el mundo con el mismo tenor.
Mirá. Ese es un tema para nada, digamos, desdeñable en esta situación. Sí. La discusión fiscal para poder financiar al Estado en medio de la pandemia atraviesa a las grandes potencias. Porque necesitas el Estado como nunca. ¿Entendés? Todos miran a papá Estado. Y con proyectos, no solamente, y con proyectos mucho más, en algunos aspectos más ambiciosos, como es el caso de prestar dinero con garantías de acciones del Estado. Pasa en Estados Unidos, pasa en la Unión Europea. Con una gran diferencia, Jazmín. La Unión Europea, Estados Unidos, tiene plata. Acá la tenés que salir a buscar. 12.000 personas no es nada. ¿Entendés? El mundo no te presta. El proyecto se esperaba que sea mucho más ambicioso. No sé si se acuerdan, se hablaban de empresas, se hablaban incluso se había hablado de gente en el listado de quienes habían enviado fuga de capitales o quienes habían blanqueado, como que iba a ir a fondo y terminó siendo mucho más limitado de lo que Yo creo que se va a discutir fuerte este tema. No va a ser sencillo, por el momento, por el contexto. Y nos reconoce además que están esperando señales técnicas para poder canalizar el debate. Es un tema muy importante. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. El resumen de este día agitado, y así me gusta, mucha actividad aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Gracias.